Derecho Penal 2. Nos corresponde estudiar ahora el párrafo 16, crímenes y simples delitos relativos a los ferrocarriles, telégrafos y conductores de correspondencia. En este párrafo, el Código Penal sanciona varias infracciones relacionadas con lo que he señalado, con estos 4 grupos de delitos, que como dije son los relacionados con ferrocarriles, el manejo de vehículos motorizados, donde nos vamos a referir ahí ahora a la ley del tránsito, que es donde se encuentra sancionado este delito. Vamos a hablar algunas cuestiones que después las hablamos mejor en medicina legal, en relación con la influencia del alcohol en la sangre, cómo altera el organismo para conducir un vehículo. Vamos a estudiar también algunos delitos relacionados con los telégrafos y otros relacionados con los conductores de correspondencia telegráfica. Son un par de artículos nomás, estos últimos 2. Entonces, en este párrafo 16, relacionado, como dije, con los ferrocarriles, los telégrafos y los conductores de correspondencia, el Código Penal castiga una serie de delitos escalonados, que van en orden ascendiente de peligrosidad, de gravedad, que se atiende a las consecuencias resultantes de la actuación maliciosa o negligente, desde la simple tentativa de producir descarrilamientos hasta el accidente consumado en contra de las personas que van sobre los ferrocarriles. Y también se sancionan los accidentes consumados producidos culposamente, es decir, por negligencia o imprudencia, ignorancia culpable, con infracción de los reglamentos, y los que resulten del abandono culpable o intencional del servicio. También vamos a ver ahí que se sanciona el abandono culpable y el abandono del servicio que va causando accidentes, dependiendo de la magnitud del accidente. Ahora, en el código, cuando viene con sus disposiciones originarias, me refiero, no se consideró, no se previó el hecho de lanzar objetos o disparar contra un ferrocarril, poniendo en peligro la vida y la seguridad y la integridad corporal y la salud de las personas que van dentro de los ferrocarriles. Pero esa omisión que no había previsto el legislador en el Código Penal de sancionar al que lanzara objetos o le disparara a un ferrocarril fue obviada ya hace algunos años, específicamente en el año 1981, agregando un artículo 117 bis en la Ley General de Ferrocarriles que obvió, esa omisión en que había incurrido el código y consideró ahora, ¿no es cierto?, estos actos que se realizan en contra de un ferrocarril. Entonces, nos vamos a referir, como dije, a los delitos relacionados con los ferrocarriles, entre los artículos 323 al 332. El segundo grupo nos vamos a referir a consecuencias de un artículo que hay ahí, que es el artículo 329 y 330,
Ahí nos vamos a referir al manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad. Y después el tercero y el cuarto grupo, que es en relación con delitos relacionados con los telégrafos, entre el 333 al 340, y los relacionados con los conductores de correspondencia, que es en relación con el 341. Bien, un par de palabras relacionadas con estas materias. Los medios de comunicación, mejor dicho, de comunicación, de transporte, tienen mucha importancia en Chile, la han tenido desde siempre, por la configuración del país, un país largo. Es mucho más difícil llegar a lugares que en un país que tenga una configuración más bien redonda o cuadrada o cuadrangular, etcétera. Imagínense ustedes a alguien que quiera viajar entre Arica y Punta Arenas. Claro, es difícil, son muchos los kilómetros. Son muchos los kilómetros. Este país, evidentemente que es un país delgadito, pero en largo está dentro de los países largos del mundo. Entonces, ha tenido en su momento, tuvo mucha importancia los ferrocarriles, mucha importancia. Acá en el norte el ferrocarril salía desde Iquique y llegaba a Santiago, se demoraba algunos días en llegar a Santiago. El ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, el mismo acá, de Arica a La Paz. El otro era si mal no recuerdo, de Antofagasta a Bolivia, Oruro. Bien, entonces ha tenido una importancia. Imagínense ustedes lo que era el ferrocarril en la época de la Guerra del Pacífico, fundamental, tal como el telégrafo. Por eso es que el código, van a encontrar ustedes que se preocupa bastante de sancionar, ¿no es cierto?, conductas que atenten en contra de los ferrocarriles y el telégrafo, que ahora evidentemente con la modernidad no tienen la importancia desde el punto de vista sancionatorio que tenían en su momento. ¿En qué momento? En el momento del código, 1875. Pero es conveniente tener en cuenta esto porque la vida pasa más rápido de lo que uno cree y la historia del país se va acumulando. Claro. Bien, entonces iniciemos este párrafo que es los delitos relacionados con los ferrocarriles. Vamos a ir, como dije, en un orden ascendente de peligrosidad. Vamos a estudiar, por ejemplo, en orden ascendente de peligrosidad, vamos a estudiar el destruir o descomponer las líneas de ferrocarril, es decir, las vías férreas. Después vamos a referirnos a lo que ocurre a raíz de esta destrucción o descomposición o colocar obstáculos en las vías que pueden producir el descarrilamiento. Después nos vamos a referir cuando a raíz de destruir, descomponer o colocar obstáculos en las vías se ocasiona lesiones o daños. Lo mismo cuando a consecuencia de estas acciones delictivas se ocasiona la muerte. Después vamos a ver un tipo de amenaza específica que sanciona el código, que guarda relación con los ferrocarriles, que es la amenaza hecha de palabra o por escrito de cometer cualquiera de los delitos que vamos a ir mencionando. Después vamos a ver, estoy en el orden de los artículos del código, después vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, el caso de culpa o inobservancia de los reglamentos del camino que se deban conocer y que causan lesión, daño o muerte. Después vamos a ver
Es decir, ahí ya incluso se sancionan, ¿no es cierto?, las acciones culposas. Después vamos a ver las acciones del maquinista, del conductor o del guardafrenos que abandona su puesto o que se embriaga durante el servicio y que causa accidentes. Solo accidentes. Y estos accidentes pueden provocar daño nomás, o pueden provocar lesiones o pueden provocar muerte. Es decir, hay tres posibilidades. Después, en el artículo siguiente, el abandono intencional para causar daño a personas que iban en el tren. Y por último, en relación con estos ferrocarriles, el abandono, ¿no es cierto?, que el abandono malicioso, ¿no?, que puede llegar a ser que se sancione a cualquiera de los empleados que trabajan en el ferrocarril en la parte operativa de los trenes, claro, que se están vendiendo boletos, ¿no es cierto?, no tienen nada que ver, pero hasta eso se llega a sancionar. Así que hay que tener, ¿cómo se llama?, ojo en estas conductas que van, como digo, en un orden ascendente. La ley pretende sancionar conductas que pueden tener consecuencias catastróficas, porque los ferrocarriles están incorporados también, por ejemplo, en la ley que sanciona conductas terroristas, porque se sanciona, ¿no es cierto?, a los que cometen cierto tipo de delitos en que se utilicen medios de transporte masivo, entre otros los ferrocarriles, ¿no es cierto? Claro, y por eso que están relacionados estos delitos que dicen relación con los ferrocarriles, también con los delitos de incendios y de otros estragos, es decir, todos delitos que pueden causar mal a muchas personas. Y este tipo de delitos no solo guarda relación con hechos o conductas delictivas que dicen relación con las personas que van ocupando los trenes, sino también con ciertos atentados que ocurren en contra de los trenes. Y por eso se busca evitar daños en la vía férrea, descarrilamientos y atentados con esos fines. Y se sanciona desde la tentativa hasta el accidente que ocasiona las muertes. Entonces, vamos a ir hablando, ¿no es cierto?, de cada uno de estos delitos. Como siempre, lo que hacemos es ir explicando el código para referirnos, cuando es procedente, a todos los elementos, sea el elemento subjetivo del delito, ¿no es cierto?, en cuanto a los elementos objetivos de la acción, que ustedes conocen. Acción, modalidades de la acción, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto del delito, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Bien, entonces empezamos desde el principio. Empezamos con el primer artículo, el 323. ¿A quién sanciona este artículo? Al que destruyere o descompusiere una vía férrea o colocare en ella obstáculos que puedan producir el descarrilamiento o tratare de producirlo de cualquiera otra manera. Se le aplica presidio menor de su grado mínimo a medio. Entonces, sujeto activo indeterminado, el que, ¿no es cierto?, cualquier persona, destruyere o descompusiere. Claro, las dos cosas, ¿no es cierto?, van a provocar un descarrilamiento, o pueden producirlo, evidentemente. Esta destrucción puede ser de diferentes maneras, como ustedes comprenden. Puede utilizarse dinamita y destruir un pedazo de vía férrea, o colocar obstáculos en la vía férrea, por ejemplo, colocar una piedra grande, ¿no es cierto?, o
una roca, qué sé yo, o troncos de árboles, como también se hace en las películas, y sobre todo cuando el ferrocarril, mejor dicho, el conductor del ferrocarril está ciego. Cuando viene, ¿no es cierto?, ingresando a una curva, claro, no ve que lo que hay, ¿no es cierto?, el conductor a la vuelta de la curva, así que por eso que además de que tiene que ir despacio para que el ferrocarril no se vuelque, además van despacio por la curva. Bien, ahora esto por lo menos es más difícil que se produzca con estos trenes súper rápidos, ¿no es cierto?, porque prácticamente van en líneas rectas. En los países que pueden construir ese tipo de vehículos, el tren flecha, por ejemplo, que se inició en Japón, después ahora hay muchos de los países adelantados hace mucho tiempo. De hecho, el que corre entre Francia e Inglaterra, ¿no es cierto?, se va por debajo del mar, debajo del Canal de la Mancha. Entonces, aquí se trata de sancionar al que destruye o descompone una vía férrea o coloca en ella obstáculos que pueden producir el descarrilamiento, o tratan de producirlo de cualquier otra manera. Es decir, aquí se está sancionando la tentativa, ¿no es cierto? Pueden producir el descarrilamiento o tratan de producirlo de cualquier otra manera. Todavía no hay un resultado específico, pero está la intención, ¿no es cierto?, desarrollada a través del principio de ejecución del delito. Realizar estos actos que consisten en realizar los verbos rectores, destruir o descomponer con el fin de, ¿no es cierto?, lograr causar esos daños obvios que van a ser consecuencia del descarrilamiento. Entonces aquí de lo que se trata es de producir el descarrilamiento. Si se llega a producir, bueno, ahí ya, ¿no es cierto?, se cumple con el objetivo, pero aunque no se produzca, igual se sanciona la tentativa, aunque no haya ningún tipo de resultado. Entonces pasamos al 324, que aumenta la sanción porque la conducta ya es más reprochable. 324. Si a virtud de la destrucción, descompostura o de los obstáculos puestos, es decir, ¿no es cierto?, se señalan todas las posibilidades del artículo anterior, por los obstáculos puestos o por cualquier otro acto ejecutado, se verificará el descarrilamiento. Entonces ya hay un resultado, el descarrilamiento. Entonces acá la pena será presidio menor en su grado medio a máximo. Es decir, aumentó de su grado mínimo a medio a su grado medio a máximo. Al principio se sancionó el solo querer, ¿no es cierto?, la tentativa del principio de ejecución del delito a través de destruir, descomponer o poner obstáculos. Pero no había descarrilamiento, una sanción. Ahora, a virtud de lo mismo, se produjo el descarrilamiento sin causar otro resultado. Hay una sanción mayor. Seguimos avanzando, ¿no es cierto?, en los resultados más reprochables. Artículo 325. Cuando a consecuencia del accidente producido por los actos relacionados en el artículo anterior, cuando se produjo el descarrilamiento, se causaron lesiones u otros daños a las personas, se aplicará al culpable la pena correspondiente al daño causado, siempre que fuere mayor de la señalada en el artículo anterior, y en el caso contrario se le impondrá el grado máximo. Claro, va a depender del daño causado para ver si con la sola producción del descarrilamiento, ¿no es cierto?, la pena, en que la pena era presidio menor de su grado medio máximo, con el daño que se produjera se tenía la misma pena, presidio menor de su grado medio máximo. Entonces decimos que en ese caso, si hay algún daño, ¿no es cierto?, en ese caso va a aplicarse en su grado máximo, siempre que fuere mayor que la señalada en el artículo anterior por los daños causados.
y en el caso contrario se le impondrá el grado máximo de esta. Solo daños. Seguimos avanzando. En el 326. Si el accidente ocasionara la muerte de alguna persona, el culpable sufrirá la pena se dará al homicidio voluntario ejecutado con alevosía en su grado máximo. Es decir, ahora, presidio perpetuo calificado. Antes se había hablado en el 325 solo de causarle daños a las personas, en donde se imponía la pena en su grado máximo, el presidio menor en su grado máximo, y cuando a consecuencia de destruir la vía, descomponer la vía o poner obstáculos en la vía, se produce el descarrilamiento y se produce además la muerte de alguna persona, entonces ahora tienen la pena máxima, señalada al homicidio voluntario ejecutado con alevosía en su grado máximo. Actualmente presidio perpetuo calificado. Seguimos avanzando. 327. Este es un artículo que dice relación más bien con la reparación de los daños, ¿no? El autor de los hechos que hubieran producido el accidente no solo es obligado a reparar los daños que la empresa del ferrocarril experimentare, sino también los que sufran los particulares que se encontraban en el tren o que transportaban por él objetos muebles o semovientes. Aquí el código emplea la palabra semovientes, que básicamente se está refiriendo a los animales, ¿no es cierto? Claro, la época del tren antes, ¿no es cierto?, lo que semovientes normalmente eran animales, ¿no?, antes de que empezaran a transportarse ferrocarriles más tarde. Semovientes, o sea, se mueven por sí mismos. Y después de eso, ¿no es cierto?, de esta pretensión del legislador penal de que el autor del descarrilamiento que causa daños a la empresa, a los particulares que transportan muebles o semovientes en él, que son una forma de ir en muebles, o a los daños que sufrían los particulares que iban en el tren, como ustedes comprenden, es una conducta que es difícil de sancionar en ese sentido, porque es difícil que el que está dispuesto a causar un accidente de tal magnitud vaya a tener incorporado que va a pagar algunos daños. Bueno, es difícil que tenga incluso bienes para eso. No creo que se dedique una persona con este grado de maldad, ¿no es cierto?, a tener bienes para responder, ¿no es cierto?, en caso de que provoque el descarrilamiento, que cause daño a las personas, al ferrocarril y ¿cómo se llama?, y a los que transportan objetos en el ferrocarril. Después, en el artículo 328 se sanciona un caso de amenaza, un tipo de amenaza, que es la amenaza hecha de palabra o por escrito de cometer algunos de los delitos previstos en el artículo 323, que es el caso, ¿no es cierto?, de la tentativa, ¿no?, de la tentativa de destruir, o sea, la tentativa que se traduce en destruir o descomponer o colocar obstáculos en una vía férrea o realizar cualquier procedimiento, colocar cualquier elemento que tenga por intención producir el descarrilamiento, o sea, la intención de producirlo. Ese solo hecho, si se amenaza con eso, de solo producir un descarrilamiento, entonces, si se lo hace de palabra o por escrito, será sancionado con reclusión menor en su grado mínimo o con multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Bueno, ahora este artículo está seguramente subsumido o consumido en la ley que sanciona conductas terroristas, que considera el medio, que es el ferrocarril, y considera, ¿no es cierto?, las exigencias que hacen, que se trate de causar en la población, en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de un delito de la misma especie. Y ahí la ley se preocupa de señalar cuándo se consideran delitos de la misma especie. Entonces, claro, ahora la pena va a ser mayor todavía, mayor que esta, cuando se provoca un descarrilamiento. Se seca la garganta hablando en el computador. Artículo 329.
Aquí sanciona la acción culposa, de manera activa o de manera pasiva, porque se sanciona al que por ignorancia culpable, imprudencia o descuido, tres formas de mencionar a la culpa. El código, como hemos manifestado en algunas oportunidades, cuestión que ustedes estudiaron en Penal 1, el código casi nunca utiliza la expresión culpa para referirse a ella, a la culpa. Siempre se refiere a ciertas formas de la culpa, que hay ciertas formas que observa la culpa. Y aquí señala tres: ignorancia culpable, imprudencia o descuido. Si ustedes se fijan, al comienzo del código solamente, en el artículo 2, la ley se refiere a la culpa, así con su nombre. Las acciones o omisiones que cometidas con dolo o malicia importarían un delito, constituyen cuasi delitos si solo hay culpa en el que las comete. Y después casi siempre el código lo que va haciendo cuando se refiere a la culpa es referirse precisamente a estas diferentes formas que utiliza la culpa. Aquí tres: ignorancia culpable, imprudencia o descuido. O por inobservancia de los reglamentos del camino que deba conocer, causar involuntariamente accidente que ocasione lesión o daño a alguna persona, sufrirá la pena de reclusión menor de su grado mínimo y multa. Cuando el accidente ocasionare la muerte a una persona, la pena será reclusión menor en cualquiera de sus grados. Las disposiciones de este artículo son también aplicables a los empresarios, directores o empleados de la línea. Así, todavía acá la ley se está refiriendo solamente a los ferrocarriles, porque dice: las disposiciones de este artículo, en las que por alguna de las formas de culpa o por inobservancia de los reglamentos del camino que deba conocer, ¿quién? El maquinista, el que va conduciendo la máquina. Causar involuntariamente accidente que ocasione lesión o daño a alguna persona, sufrirá tales penas. Y cuando el accidente ocasionare la muerte, en virtud de esa misma actuación culposa, va a sufrir una pena mayor. Pero además, cuando en virtud de estas acciones culposas o de inobservancia de los reglamentos del camino que deba conocer el maquinista o el que vaya con él conduciendo la máquina, va a hacerse aplicable, ¿no es cierto?, esta conducta represiva penal a los empresarios, a los directores o a los empleados de la línea que tengan que ver con la parte operativa del ferrocarril. Luego, en el artículo 330, la ley sanciona, dice como es correcto, el maquinista, conductor o guardafrenos que abandonare su puesto o se embriagare durante su servicio. Es decir, aquí es otra conducta culposa. Será castigado con presidio menor de su grado mínimo y multa sea de unidades tributarias mensuales. Esta conducta del artículo 330, en que el sujeto activo es determinado, porque está sancionando al maquinista, al conductor o guardafrenos que abandonare su puesto o se embriagare durante su servicio, será castigado con presidio menor de su grado mínimo y multa de tanto a tanto. Si a consecuencia del abandono del puesto o de la embriaguez durante el servicio ocurriera el accidente que causare lesiones a alguna persona, las penas serán presidio menor de su grado medio y multa. Y cuando de tal accidente resultare la muerte de algún individuo, se impondrán al culpable las penas de presidio menor de su grado máximo y multa. Evidentemente, ¿no es cierto?, que sigue la ley, porque habla de el maquinista, conductor o guardafrenos, refiriéndose
ferrocarril, porque son personas que trabajan en una locomotora, que abandonaron su puesto o se embriagaron durante el servicio y va causando o solamente daños o algún tipo de lesiones o después la muerte. Pero se está refiriendo siempre al ferrocarril, o sea, al funcionario del ferrocarril. Cuando empieza a regir el código en 1875, ya se había inventado, ya se había inventado, ¿no es cierto?, el ferrocarril. Obviamente, por eso que están las conductas que lo sancionan estos actos, se había inventado el ferrocarril, porque antes ya se había inventado la máquina a vapor. Yo me acuerdo que en las escuelas primarias públicas, cuando yo era niño y estudiaba, nos enseñaban en una de las clases los grandes inventos y los grandes inventores de esos inventos. Y de los que me recuerdo precisamente, porque no me acuerdo de todo, de algunos me acuerdo, ¿no es cierto? Me acuerdo, por ejemplo, del inventor de la electricidad y de en este momento, ¿no? A veces me demoro un poco en acordarme las cosas, pero me acuerdo del inventor de la máquina a vapor. ¿Saben cómo se llamaba el inventor de la máquina a vapor? Ustedes que tienen ahora desde chiquititos tanta información, ¿se acuerdan? Bueno, para los que no se acuerden, porque no creo que no se lo hayan enseñado nunca, porque ahora hay tanta información. Este señor se llamaba Santiago Watts, así como el néctar Watts, igual, W-A-T-T-S-S. Santiago Watts inventó la máquina a vapor, y es la máquina a vapor, ¿no es cierto?, como componente principal de otras máquinas, como pueden ser estos barcos que habían después a vapor, cuando sino que se empieza con la navegación a vapor, ya no solamente con la navegación a vela, sino que con la navegación a vapor. Porque el principio es, ¿no es cierto?, que con un tipo de combustible, que en esa época era leña o carbón, después, ¿no es cierto?, se produce, ¿no es cierto?, vapor de agua, básicamente, ¿no es cierto?, y lo caliente del agua comprimida empieza a mover, ¿no es cierto?, los diferentes engranajes de la máquina a vapor. No me pregunten cómo accionan, porque yo de ingeniería, como ustedes comprenden, no sé, pero por lo menos, más o menos me doy cuenta de cómo funcionan las cosas, algunas, evidentemente. Santiago Watts, por ahí por el 1850, por ahí, inventó la máquina a vapor, con este gran invento, ¿no es cierto?, de los trenes, que prácticamente fue el engranaje principal para la conquista del oeste en el país Estados Unidos, que es tan grande, en Rusia, para construir su ferrocarril transiberiano, que creo que tiene como 8.000 y tantos kilómetros de línea recta, etcétera. El ferrocarril en la India, creo que todavía hoy día es el medio más importante de transporte y de comunicación entre personas, el ferrocarril en la India, 1.000 y tantos millones de personas. Entonces, imagínense la importancia hoy día, no anteayer, así, del día del ferrocarril. ¿Y para qué decir de estos ferrocarriles ultra veloces? Bien. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, la ley seguía hablando de los ferrocarriles. En el 331 se sanciona
En el caso de abandono intencional por causar daño a alguna de las personas que iban en los trenes, se aplicarán al maquinista, conductor o guardafrenos según los casos y aumentadas hasta un grado las penas que sean. Claro, imagínense ustedes que abandonen el ferrocarril, ¿no es cierto?, en una bajada, ¿no es cierto?, me imagino así, tipo película, cuando va a empezar la bajada, ¿no es cierto?, se baja o el maquinista, el conductor, se bajan de la máquina, y va despacito la máquina, ¿no es cierto?, y se bajan de la máquina, porque viene la pendiente, porque los que han sentado atrás, los pasajeros, no saben qué es lo que viene, pues viene y los que se bajan son los que van adelante, pues en la locomotora. Me estoy poniendo como de película, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso se produce esta conducta, pues si de eso se trata, de imaginarse en qué consisten las conductas. 331. En el caso de abandono intencional por causar daño a alguna de las personas que vienen en los trenes, se aplicarán al maquinista, conductor o guardafrenos según los casos y aumentada en un grado la pena que señalan los artículos tanto y tanto y tanto que se refieren, ¿no es cierto?, a los daños que se causan a las personas, dependiendo si se causa solo daño o solo lesiones o la muerte. Pero sigue refiriéndose a funcionarios específicos del ferrocarril, que son, repito una vez más, el maquinista, el conductor o el guardafrenos. Pero aquí ya viene apareciendo un concepto que no solamente dice relación con los trenes, que sí se aplica primordialmente a los trenes, o sea, por ahí nace, pero que ahora mayormente se aplica a los conductores de vehículos motorizados, porque es el mismo término. Lo que pasa es que ahora, y en virtud de otras leyes, se aplica a los conductores de vehículos motorizados, básicamente. Y también en la antigua ley de alcoholes se utilizaba respecto de los conductores de vehículos a tracción animal, es decir, conductores de carretas o carretelas, como ustedes quieran. Entonces ya vemos que cómo va avanzando, ¿no es cierto?, la idea para que en la modernidad se aplique este concepto a otro tipo de conductores en este caso. ¿Cómo se llama? Estos tres conceptos que se utilizan acá, que son ferrocarrileros, maquinista, conductor o guardafrenos. El maquinista era básicamente la persona, ¿no es cierto?, que arreglaba la máquina, que también podía conducirla, y a veces cumplía las dos funciones, de maquinista y de conductor. Pero se refiere en general, ¿no es cierto?, a la persona que no solamente lo conduce la máquina, la locomotora, sino que también a la que la arregla. En el caso del conductor el término es más específico, porque como se analiza cuando uno se refiere al manejo del estado de ebriedad, en donde la ley habla de conductor también, la ley, el término en el diccionario de la Real Académica se refiere al que conduce una máquina, al que guía una máquina, al que lleva el destino de la máquina. Y en los términos de el manejo de vehículos motorizados, ¿no es cierto?, al que lleva el volante. Por eso que cuando se produce un accidente de tránsito, al que se sanciona por el accidente de tránsito, ¿no es cierto?, es al conductor, no al acompañante, no a los que iban detrás. Una vez me acuerdo que en Arica un juez acá metió la pata y sancionó como conductores también, porque iban haciendo lo mismo que, o sea, no lo mismo, porque iba uno conduciendo, pero los otros iban de acuerdo con él. Entonces el juez entendió que ese juez, le revocaron la sentencia en la corte, claro, pero que ese juez entendió que también los otros eran conductores. ¿Por qué? Porque
están dentro de lo que dice el artículo 16 del Código de Conductor. Pero el sentido de la ley, entendió la Corte, ¿no es cierto?, que era otro. Porque el artículo 15, dice, se consideran autores los que toman parte de la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite. Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. Claro, si yo le llevo con una pistola a un tipo que vaya manejando, también estoy conduciendo, ahí sí. Pero los que concertados para su ejecución facilitan los medios con que se lleve a efecto o lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Se lo van presentando y están de acuerdo, ¿no es cierto? Están concertados para su ejecución y lo presencian sin tomar parte inmediata en él. Entonces el juez creyó, bueno, estos también están de acuerdo, andan todos de parranda, entonces los voy a condenar a todos como autores de delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad. Creo que habían causado muerte, no me acuerdo. Y no es así. Entonces, pero ya se empieza a utilizar, como digo, este término, conductor, que significa guía, ¿de qué? En este caso de un vehículo. En este caso, ¿de qué vehículo? De una máquina. ¿Qué máquina? Una locomotora. O ejerciere mal, teniendo en cuenta que conductor, y por último el guardafrenos. El guardafrenos es el que está encargado de las líneas, de hacer los cambios en las líneas. Guardafrenos o guardalíneas podría ser también. Que es el que cambia la línea. Entonces un tren, en vez de seguir derecho, sigue para el lado derecho o sigue para el lado izquierdo. Entonces también ese puede hacer un abandono intencional para causar daño a alguna de las personas que iban en el tren, el guardafreno, ¿no es cierto? Coloca el tren, coloca la línea por la que va a seguir el tren, ¿no es cierto? Lo coloca para una línea que está en descomposición, por ejemplo, o destruida, o que va a dar a un barranco, y sale arrancando, y queda, ¿no es cierto?, el estrago, es decir, delito que afecta a muchas personas. Bien. ¿Ven que se puede unir la historia, qué sé yo, en las explicaciones? Entonces ya estamos hablando de conductor. Y después, en el artículo 332, se dice, las penas que establecen los tres artículos precedentes se aplicarán respectivamente a cualquier otro empleado en el servicio del camino, muy importante esta palabra, a cualquier otro empleado en el servicio del camino, que teniendo un cargo que desempeñar lo abandonare o ejerciere mal con peligro de la seguridad del tráfico. Si ustedes se fijan hasta acá en Arica, que es un ramal que corría, ¿no es cierto?, dentro de lo que era ferrocarriles del Estado antes, porque era desde Iquique, como digo, hasta Puerto Montt, ¿no?, directo. Hay estaciones entre medio, y esas personas que estaban encargadas de las estaciones tienen funciones que cumplir y pueden, ¿no es cierto?, pueden abandonar o ejercer mal con peligro de la seguridad del tránsito su puesto, abandonarlo o ejercerlo mal, y pueden causar un tremendo accidente. ¿Ustedes, por ejemplo, han viajado alguna vez en un autocarril? ¿No? Bueno, ¿saben lo que es un autocarril? ¿Tampoco? Bueno, ahora no el tren acá hace tiempo que no corre, no sé, a veces parece que lo ponen en funcionamiento y como que me entero poco, pero aquí también había autocarril, había autocarril. Y el autocarril es como se llama autocarril, es como un auto, ¿no es cierto?, que va por los rieles. Me recuerdo que ejerciendo la producción tuve que viajar en ese autocarril, desde La Paz hasta acá. ¿Y cómo se llama? Cuando uno va en el autocarril, venía en este caso, el autocarril se arrendaba, ¿no es cierto?, ¿no? Venía en este caso el conductor y yo nomás en el autocarril. Y me acuerdo que el conductor, no por el que era mi caso, sino que en cualquier caso, el autocarril tiene que ir mandando un telegrama en todas las estaciones por las que pasa.
avisando, mire, voy yo y soy autocarril. Claro, imagínense que le pegue el choque el tren al autocarril, no queda nada del autocarril. Y acá sobre todo que es súper alto, además no queda nada de las personas que han hecho el autocarril tampoco. Se puede ir abajo el autocarril. Claro, o sea, tiene toda la gente que ha ejercido toda su vida, como el caso mío, tiene muchas anécdotas, etcétera, como esta tan linda que, por ejemplo, yo he sido la única vez que he visto el altiplano viniendo del otro lado, viniendo de La Paz, porque no es lo mismo verlo desde un tren en autocarril, en el caso mío, que verlo desde un avión, que fui varias veces en avión, evidentemente, desde Santiago, pero antes. Pero esta vez lo vi en autocarril y vi los payachatas por la parte de acá, ¿no es cierto?, de los bolivianos, y un paisaje maravilloso que se ven ahí. ¿Y por qué? Porque andaba ejerciendo mi profesión con mi título de abogado, recién recibido. ¿Qué tal? Lo que van a hacer ustedes después. Bien. Entonces, con ese articulito, con el 332, terminamos este párrafo de los delitos relacionados con los ferrocarriles. De los delitos relacionados con los ferrocarriles. Porque los artículos que vienen dicen relación con, empieza con un cuasi delito, y hay también delitos que tienen que ver con los otros casos de relacionados con los telégrafos, destrucción de telégrafos, o relacionados con los conductores de correspondencia. Y aquí en la relación con la destrucción de telégrafos es que yo les he mencionado, me parece, cuando son las clases en persona se lo digo en persona, ¿no es cierto?, ahí, que se recuerden porque tiene un número fácil de recordar. Y de recordar por qué, porque es el único cuasi delito contra las cosas que hay en el código, el 333. Único cuasi delito contra las cosas solamente que hay en el código. Se lo voy a adelantar para decirles por qué. Dice el 333, ¿cómo no se van a acordar 333, ¿cierto? El que por imprudencia, culpa, ¿no es cierto? Imprudencia, culpa activa, rompiere los postes o alambres de una línea telegráfica establecida o en construcción, o ejecutare actos que interrumpan el servicio de los telégrafos. Multa, nada más. Entonces acá, cuasi delito contra las cosas. Entonces, romper los postes o alambres de una línea telegráfica, o ejecutar actos que interrumpan el servicio de los telégrafos, cualquiera. Cortar los alambres, romper los postes, etc. 333. Por eso que es interesante saber su número, para que se acuerden del único cuasi delito que hay contra las cosas. Voy a ir a echarme un poquito de esto para ir tomando. Vengo al tiro. Perdónenme un segundito.
retomamos. Entonces ahora, a propósito de este concepto que les mencionaba, que es el de conductor, que aparece en el 331, vamos a hablar de este delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad. Este delito también tiene su origen, no es que esté legislado, sino que también tiene que ver con los cuasi delitos que aparecen en el artículo 490 hasta el 492, que es el título 10 de nuestro código. El 490 de los cuasi delitos: el que por imprudencia temeraria ejecutar un hecho que sin mediar la malicia constituiría un crimen o un simple delito contra las personas, será penado: 1, con reclusión o relegación menor en su grado mínimo a medio cuando el hecho importare crimen; 2, con reclusión o relegación menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales cuando importare simple delito. Después, en el 492 se dice, el 491 se refiere a los médicos, en el inciso primero, y en el 491, inciso segundo, se refiere a los dueños de animales feroces. Y después, en el 492, se sanciona en la siguiente forma: las penas del artículo 490 se impondrán también respectivamente al que, con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia, ejecutar un hecho o incurrir en una omisión que, a mediar malicia, constituiría un crimen o un simple delito contra las personas. A los responsables de cuasi delito de homicidio o lesión ejecutados por medio de vehículos a tracción mecánica o animal, se los sancionará además de las penas indicadas en el artículo 490 con la suspensión del carné, permiso, autorización y de 6 años. En caso de reincidencia podrá condenarse al conductor a inhabilidad. Bien. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que pasó? Esto es historia, por si algunos de ustedes no hayan nacido cuando yo le hablo de la historia de algunas leyes, para que decir de otras en las que yo no había nacido tampoco, como la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, que antes aparecía en el Código Civil, no sé si todavía aparece en el índice de las leyes que se agregan, ahí aparece esa ley, ¿cómo se llama? La ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, que si mal no recuerdo, esta ley sobre el efecto retroactivo de las leyes es de 1891, por ahí, 1899, uno de los dos. Entonces, todo esto a propósito de que hay que hacer un poco de historia de la ley. Entonces, en el código, como es lógico, no se legisló al comienzo el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, no se legisló al principio. Solamente se sancionaba como autor de cuasi delito, al que conducía curado, para decirlo bien simple. Y la ley, unas leyes especiales empiezan a considerar la sanción de aquel que conduce en estado de ebriedad. Nosotros hicimos la memoria sobre ese delito, tanto en su aspecto, nosotros digo porque fuimos 3, respecto de ese delito, cuando estaba vigente una ley del año 1967, que había modificado la anterior. O sea, ya había otra ley que se refería a la sanción del manejo de vehículos motorizados. Tuvimos la suerte de que esa memoria la premiaron e incluso nos publicaron. La publicó una editorial Encina que había en esa época, que era la que publicaba cuestiones de derecho. Y nos pagaron incluso a nosotros. Poco, pero nos pagaron. A los memoristas que habíamos hecho esta memoria y que se había transformado en este librito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasó? Entonces, todo esto a propósito de que hay que hacer un poco de historia de la ley. Entonces, en el código no se legisló al comienzo el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, no se legisló. Solamente se sancionaba como autor de cuasi delito, al que conducía curado.
Les hago todo este cuento porque es historia, ¿no? O sea, historia de la ley, no historia mía, pero bueno, de cómo se gesta este delito. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Porque si ustedes tienen en cuenta 3 tipos de actuaciones culposas, que son el manejo de vehículo motorizado, que es una actuación en principio culposa, que son los tratamientos de procedimientos y de sustancias peligrosas. Ahora, ¿para qué decir? ¿No es cierto? Con esto que nos está pasando. Sustancias peligrosas en términos amplios. Los virus. O básicamente lo que trabajan en las minas, ¿no es cierto? Etcétera. Y las negligencias médicas, si ustedes tienen en cuenta estos tres tipos de conductas culposas, estadísticamente desde hace años son mayor número que los delitos dolosos, para la redundancia, pero para que quede claro, que se producen todos los días en la mayor parte de los países del mundo. Conductas culposas. Y en el caso, repito, todo lo relacionado con accidente de tránsito, todo lo relacionado con manejo de sustancias y procedimientos peligrosos, y todo lo relacionado con negligencia o imprudencia médica, son más que los delitos dolosos, más casos, en todo el mundo. Bien, porque si ustedes consideran el caso que nos interesa ahora a nosotros, que es el manejo de vehículos motorizados o atracción animal en estado de ebriedad, originalmente se sancionaba solamente, y todavía la conducta que se sanciona es el manejo simple, que se llama, que consiste solamente en conducir un vehículo en estado de ebriedad, aunque no se cause daño alguno. Si usted es sorprendido conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, es sancionado penalmente. Es decir, es una conducta culposa, porque usted se embriaga y conduce. Porque si se embriaga y lo hace en la vía pública, comete una falta. Si se embriaga dentro de su casa, molesta a la señora, si es que está casado o no. Pero nada más. Pero si se embriaga y conduce, comete un delito. Pero la conducta primigenia, por decir así, es una conducta culposa. Embriagarse cuando no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que conducir. Por eso que hay hasta un reclamito por ahí, que nadie le hace caso, pues ahora nadie le hace caso a nada, que dice, si vas a conducir no te embriagues. ¿Lo han escuchado, no? Bueno, ese. Bien. Entonces por ahí se llega a la construcción de este tipo delictivo, que básicamente, como vamos a ver ahora, consta de 2 elementos copulativos. 2 elementos copulativos, es decir, tienen que actuar los dos a la vez. Embriagarse, estar embriagado, y conducir. Si falta uno de los 2 elementos, no hay delito. No hay delito. Así que por ahí empieza la construcción de este delito. Por el embriagarse, primero, conducta culposa, y después conducir embriagado, en otra palabra. De eso es de lo que vamos a hablar. Entonces ahora esta conducta, antes estaba en la ley de alcoholes. Claro, era lógico, ¿no es cierto? La ley de alcoholes consta de 2 libros. El primer libro de la ley de alcoholes tiene que ver con todo lo que es la fabricación, elaboración, distribución, etcétera, 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 del alcohol. Y en el libro segundo se empezó a sancionar el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad o atracción animal. Luego, como es actualmente, este delito no sé si el verbo correcto es cambiar, pero bueno, se cambió, se trasladó, ¿no es cierto?, de
la ley de alcoholes a la ley del tránsito. Claro, tiene que ver básicamente con tránsito, básicamente con tránsito. Y ahí es donde se encuentra actualmente en los artículos 107 relacionado con los artículos 193 y 196 de la ley del tránsito, que sancionan el manejo en estado de ebriedad con las consecuencias que va señalando la ley, o el manejo bajo la influencia del alcohol con las consecuencias que da describiendo la ley. Bien, entonces nos encontramos con que estamos hablando de conductor, ¿no es cierto? Bien, en el artículo habíamos visto ya que en el 330 primero y después en el 331, y haciendo una alusión indirecta en el artículo 332, ya se está hablando de conductor. Entonces esta expresión conductor aparece en la ley del tránsito, según yo les voy a explicar ahora. La ley que estaba rigiendo originalmente, acá me encontré con el número, era la 19.925, y posteriormente, cuando nosotros hicimos la memoria que consideró el aspecto procesal, penal y penal, la memoria la premiaron porque básicamente la que hicimos era una memoria que resolvía muchos problemas en esa época. Estamos hablando del año 70, más o menos, 70. Hay un montón de problemas de carácter procesal penal. Y eso fue lo que nosotros intentamos resolver. En la parte penal era poco lo que había que hacer, pero en la parte procesal penal se resolvieron muchos problemas y ese fue el mérito básicamente de esa memoria. Todas las memorias tienen que tener ese mérito, pues, resolver problemas, porque hacer una memoria va a copiar lo que han dicho otros y no tener ninguna proposición, conclusión, etcétera, no tiene razón de ser. Y posteriormente se publica la ley 17.105, que es la que a su vez es modificada por esta norma que pasa a la ley del tránsito. La 17.105 del año, creo que es del año 69, no me acuerdo bien. Bien, entonces de esos conceptos de culpa y de conductor pasamos a construir, ¿no es cierto?, este delito que es un delito, ¿no es cierto?, de droga, de droga. Porque la ley sanciona también ahora al que va también conduciendo bajo la influencia de sustancias tóxicas, estupefaciente o psicotrópica, dice la ley. Hay que saber qué es lo que es un estupefaciente y qué es lo que es un psicotrópico. Eso lo enseñamos nosotros en medicina legal psiquiátrica, cuando hablamos, ¿cómo se llama?, de las drogas. Así que de ahí viene toda esta idea. Ahora, entonces ya nos olvidamos del Código Penal y nos vamos a venir a la ley del tránsito. Y para hablar de la ley del tránsito les voy a dar una explicación, porque como uno con los años se va poniendo mal pensado, hay mucha gente que tiene carnet de conductor, que conduce y que no te acuerda para nada de la ley del tránsito. Incluidos los abogados, Fanta, incluidos los abogados. ¿Qué es lo que pasa con la ley del tránsito? La ley del tránsito hay
que entenderla en el sentido que dice la propia ley. En los primeros, creo que es en el artículo 1 incluso, de la ley del tránsito, que dice que esta ley, es decir, la ley del tránsito, es aplicable a los conductores, peatones y pasajeros. Esos son los tres elementos que son la razón de ser de la ley del tránsito. Así es vista la ley del tránsito. ¿Qué derechos y obligaciones tienen esos tres entes o estas tres instituciones? Algunas personas preguntaron qué es lo que era una institución, porque se hizo una pregunta que tenía esa palabra. En materia de derecho, el concepto de institución se usa en diferentes sentidos, pero básicamente se utiliza en el sentido de que se trata de un concepto de derecho, básicamente. También institución significa, ¿no es cierto?, un lugar determinado que se dedica a determinado tipo de cosas. Si yo digo la Academia de Policía, es una institución. Si yo digo, ¿no es cierto?, el Louvre, es una institución, además de ser un museo. Pero cuando nosotros hablamos de instituciones, el dolo, la culpa, persona, etcétera, nos estamos refiriendo a conceptos del derecho, básicamente. ¿Entienden, no es cierto? Ya. Porque ahora hay muy poco conocimiento del idioma castellano. Yo me acuerdo que le decía a los alumnos, desde hace más o menos unos 15 años atrás debe ser, que había leído que los argentinos, que se los criticaban, los argentinos estaban criticando a los argentinos, que los argentinos hace como 15 años atrás, no me acuerdo bien en la época del estudio, que los argentinos hace como 15 años atrás manejaban más o menos 2.500 vocablos en su expresión normal, más o menos 2.500. Y los chilenos manejábamos 500. O sea, 4 veces menos, ¿no es cierto? O 5 veces menos, no sé, 4. 500. Y si a esto ustedes le suman que hay ciertos verbos criollos que son o se derivan, como no del latín, sino que de un garabato chileno, hay garabatos chilenos que tienen que ver con algunas partes del cuerpo humano, que son verbos, adverbios, preposiciones, etc. Así que yo creo que los argentinos se equivocaron, en vez de 500 palabras utilizamos, no sé, unas 200, y eso. Así que estamos mal. Si ya no sabemos ni hablar, estamos mal. Ahora eso se puede remediar. ¿Cómo? Leyendo. Claro. Así se remedia, leyendo. Entonces, a la ley del tránsito no le importa otro concepto o institución que no sean los conductores, los peatones y los pasajeros. El resto no tiene mayor importancia para la ley del tránsito. Bien, además de eso, la ley del tránsito se refiere básicamente y sobre todo al tránsito público. También se refiere al tránsito privado, pero en un 1%, por decirlo en porcentaje. Claro, realmente el tránsito público, porque también hay un tránsito privado. Si alguien, por ejemplo, de los alumnos tiene una parcela y tiene hasta sus buenas hectáreas de la parcela, a lo mejor por adentro hay un camino. Y cuando hacen la recolección de las cosas que plantan o algo, andan vehículos por dentro. Ese es tránsito privado. Que cuando no está legislado se rige por las normas del tránsito público, es decir, ley del tránsito. O sea,
En un tránsito privado, si está legislado, como puede ser un condominio, a lo mejor el tránsito va por el lado izquierdo. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí me toca, por ejemplo, cuando voy al médico en Santiago, a clínica, que tienen estacionamientos, ¿no es cierto?, subterráneos, 6 pisos, 5 pisos, tiene 6 pisos, tiene la clínica. El tránsito va de manera diferente a como va normalmente, porque por la forma del edificio, etcétera, tiene que ser así. Ahí hay un tránsito privado. Lo mismo pasa aquí en Arica, por ejemplo, en el supermercado Líder, en el estacionamiento del supermercado Líder. También. Eso es tránsito privado, dentro de un recinto privado. Tiene sus propias normas y en lo que no está establecido se aplica el tránsito público. Entonces, la ley del tránsito se preocupa en un 99% del tránsito público. Cuando nos dice la conducción de un vehículo motorizado tiene que realizarse por la derecha, nos está refiriendo al tránsito público. Cuando nos dice que hay que disminuir la velocidad al llegar a la esquina, se refiere al tránsito público, etc. ¿Está claro? Ya. Y además de eso, la ley del tránsito define una serie de conceptos que tienen que ver con conceptos aplicables a el tránsito público. Las define para que no haya interpretación errónea. Y nos dice, no me acuerdo cuál es el número, creo que en el artículo 2, por ahí, empieza a definir y nos define, por ejemplo, qué es lo que es acera, qué es lo que es calzada. Acera es vereda, calzada es la calle, ¿no es cierto? Bandejón, esquina, cruce de esquina, peatón, conductor, etcétera, velocidad, semáforo, etcétera, nos define para que no nos equivoquemos, sobre todo nosotros que sabemos tan pocas palabras del idioma castellano, los chilenos, según el estudio que hace unos años atrás hicieron los argentinos. Así que, en ese sentido, la ley del tránsito entonces es, no diré importante, pero hay que tenerla en cuenta de cómo es su forma de ser. ¿Qué le importa a la ley del tránsito? A eso me refiero. Y dentro de lo que le importa, antes está este delito, que es donde básicamente nació después de la ley de alcoholes. Bien. Entonces, vamos a hablar del delito. Y el delito significa hablar de los componentes de este delito. En primer lugar, ¿cuál es el bien jurídico tutelado por la ley? El bien jurídico tutelado por la ley es la seguridad en el tránsito público. Guarda relación con la figura base. Es decir, la figura base, aquella en que no se causan ni daños ni lesiones. Simplemente se trata de conducir en estado de ebriedad. Como afecta a la seguridad pública, ¿no es cierto? Es un delito que tiene que ver con eso, con la seguridad pública. Entonces, desde ese punto de vista vendría a ser un delito de lesión, porque basta con que se afecte la seguridad pública. Cuando se causa algún otro tipo de consecuencia,
llámese daño, lesiones leves, menos graves, grave o la muerte, estamos hablando de otro delito de lesión con otro resultado. Pero, por ejemplo, yo voy conduciendo un vehículo motorizado en estado de ebriedad y me encuentro con un disco, no con un disco, sino que con un semáforo, y el semáforo está marcando la luz roja, y yo, que estoy ebrio conduciendo, me detengo. Estoy cumpliendo con la ley, me detengo, no había cometido otra infracción, sino que me detengo. Y el carabinero, cuando actuaban los carabineros, me detiene porque estoy conduciendo en estado de ebriedad. No causé ninguna consecuencia, pero estaba en estado de ebriedad. O sea, desde ese punto de vista es un delito de lesión, porque el ataque o la lesión al bien jurídico protegido, que es la seguridad en el tránsito público, se produjo la lesión de ese bien jurídico, seguridad en el tránsito público. Aunque yo no hubiera causado, repito, ningún tipo de daño o lesión. Se produjo ese resultado. Se puso en riesgo y se produjo el resultado. Se fue afectada la seguridad en el tránsito público. La ley del tránsito, en el título 9, se habla de la conducción, en los artículos 107 hasta el 133. Nosotros vamos a ver menos artículos que eso, vamos a ver lo relacionado con la ley del tránsito en relación con el manejo en estado de ebriedad, las consecuencias que puede tener este manejo en estado de ebriedad, y también en el caso de la ley Emilia, que después le empezaron a cambiar y ya no resultó la ley Emilia como era al comienzo. Lo que les quería señalar es que en este artículo, en los artículos 107 y siguientes, se va señalando la línea por la que se va a sancionar en virtud de este artículo. En el 107 se sanciona a los conductores tienen derecho a transitar en sus vehículos por las vías públicas, salvo las excepciones que establece esta ley y las medidas que en contrario y en casos especiales adopte la autoridad competente. El 108. Todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que motivo alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ellas. Asimismo, los conductores estarán obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa detención o abrirlas, mantenerlas abiertas o descender del mismo vehículo sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica entorpecimiento o peligro para otros usuarios. Artículo 109. Ninguna persona podrá conducir un vehículo cuando se encuentre en condiciones físicas o psíquicas deficientes. No se entenderá para efectos de esta ley como condición física o psíquica deficiente arrojar en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros de Chile una dosificación igual o inferior a 0.3 gramos por mil de alcohol en la sangre. Entonces nos vamos a quedar acá. Hasta 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre, una persona va conduciendo correctamente, no está afectado el psicomotriz de esa persona. Sobre eso ya empieza a conducir bajo la influencia del alcohol y o después en estado de ebriedad, que es lo que vamos a empezar a señalar en la próxima clase. Entonces quedamos acá. Mientras tanto, jóvenes,